Ah. ¿Qué tal? Bienvenido, José María. Muchas gracias, igualmente. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde, que hemos leído tu libro, El gran libro de los espejos, y nada, estamos deseando comentarlo contigo. Muy bien. Lo primero de todo, cuéntanos un poco, que ya te pregunté en el otro grupo, con el otro grupo, pero bueno, pues para poner al día a nuestros participantes también, porque tú eres de aquí de Burgos, pero no vives en Burgos, vives en Sevilla, ¿no? Sí, yo vivo en Sevilla desde el 89. Vamos a ver, resumiendo mucho, yo soy nacido de un pueblo que se llama Quintana Opio, en el Valle de Caderechas. Estudié en la escuela del pueblo, que entonces todos los pueblos tenían escuela, o casi todos, hasta los 9 años. A los 9 años me llevaron interno a un colegio para sacar una beca para poder seguir estudiando. Estuve luego interno en ese colegio, yendo al Instituto Diego Porcelos hasta que acabé el bachillerato y el COU. Después de eso se produjo un paroncito en la vida por dudas vitales y demás, y me volví al pueblo. Allí estuve un año, en fin, haciendo trabajos de los que me salía, sobre todo con contratas de madera, haciendo de maderista, de leñador, para tirar pinos, y ese era mi oficio entonces, bastante durillo y bastante útil para que me espabilara. De eso se podía vivir muy malamente, pero yo tenía otras aspiraciones y, en fin, veía que ahí no podía seguir haciendo eso. Siempre me gustó la escritura y entonces decidí que lo que más vinculación tenía con eso era estudiar la carrera de periodismo, porque siempre estaría vinculado con la escritura y demás. Me matriculé en Madrid. Era el año 75 en la Facultad de Periodismo. 5 años después terminé, volví a tener otras dudas y demás, y también estuve haciendo de los oficios más variopintos mi medio de vida, y también para aprender otras de las lecciones así más importantes de mi vida, en fin, que puedes vivir de muchos trabajos, pero que si te sientes infeliz haciéndolos y ves que no tiene demasiado futuro, pues debes buscarte algo que te llene. Y vi la opción de poder prepararme unas oposiciones para Radio Nacional de España. Saqué la plaza de redactor en la emisora de Burgos, que entonces era el centro territorial de Radio Nacional de España en Castilla y León, y ahí estuve desde el año 84 hasta el 89, en el que se produjo el traslado del centro territorial de Burgos a Valladolid, y a mí me dieron la opción de poderme ir a Valladolid o elegir otra emisora. Como mi mujer es de Andalucía, pues decidí venirme para el sur, y aquí he estado trabajando en Radio Nacional de España en Sevilla pues toda mi carrera profesional. Paralelamente, como el tema de la escritura siempre era una devoción que he tenido desde niño, pues he seguido ejerciendo eso y haciendo el oficio de una forma un poco, pues, medio escondida, robándole tiempo al sueño y al trabajo y demás. Y bueno, ahí he ido produciendo pues lo que he podido. De alguna novela, alguna se ha publicado, otra estoy pendiente, en fin. Eso resumiendo mi vida. En el 2017 publiqué Pájaros y Brumas, un libro que ya comenté al grupo, al grupo anterior, que en fin, lo que recoge es el alma emocional del Valle de Caderechas, y que podría asimilarse a la de otros muchos valles que, como ese, tuvieron su época de esplendor en su medida durante pues, décadas y demás, y a partir de los años 60, 70 y demás, marcaron un declive imparable y fueron desapareciendo y borrándose del mapa. Pues esa novela trata de eso, y otras que tengo pendientes de publicación pues también recogen un poquitín ese escenario y esas vivencias y esa nostalgia y esa rebelión contra el olvido.
El año pasado, bueno, en el 2023, la de Pájaros y Brumas había sido finalista del Premio Fernando Lara de novela del 2009. En el 2023, otra novela que se titulaba Solo la niebla fue finalista del Premio Azorín. Y en diciembre del 23 también se publicó esta obra que acabáis de leer y por la que estamos aquí ahora reunidos. Eso es mucho resumen. Muy bien. ¿Tenéis algo que preguntarle sobre esto que nos ha contado, sobre su trayectoria? Bueno, Fernando, os pido un favor. Sí, dime. Os pido un favor, porque luego, a la hora de contestar, no sé a quién contesto. Me gustaría, si es posible, si no me importa decir el nombre, me llamo fulanito, me llamo menganito y ya está, para poderme dirigir a la persona en cuestión. Así, pero vamos, lo mismo. No sé. Vale, y en cuanto a, tú has comentado un poco tu vida literaria, pero en cuanto a tus referentes, ¿qué es lo que te suele gustar leer? ¿Cuáles son tus influencias? Mis influencias... ¿De este género sobre el que escribes? Espérate que se me ha ido... Ahora, vale, había perdido la pantalla. ¿Has escuchado? ¿Me estabas preguntando? Sí, te estaba preguntando un poco tus influencias literarias. Si son de este género así más de realismo mágico o de fantasía, de novela épica. Van de diferentes periodos. Durante mucho tiempo he tenido como influjos más destacados, sobre todo la novela del boom latinoamericano, desde García Márquez, Alejo Carpentier, toda esta gente. Vargas Llosa menos, me gusta menos, pero bueno. Cortázar, toda esa gente durante un tiempo fueron un influjo muy destacado y prácticamente sentía la necesidad de leer absolutamente todo. Me pasó, por ejemplo, con Alejo Carpentier o me pasó luego con otro tipo de literatura, pues literatura norteamericana y demás, como Hemingway en fin, es que en diferentes periodos voy teniendo eso. Entonces, claro, todas esas lecturas van marcando también tu forma de escribir y tu forma de comportarte con la relación con la escritura y con la literatura. Sí. No sé si vosotros habéis leído algo similar a una novela de este estilo o tengáis alguna referencia así que se parezca. ¿Nos ha pasado? No. Mientras lo leíais nos ha llegado. No. A ver, yo soy Carmen, yo he tenido la sensación, olvidándome un poco de la sinopsis que nos hizo Fernando, lo que pone en la contraportada, de que estaba leyendo un cuento. De hecho, me he ido a buscar cuál era la diferencia entre cuento y novela, que en definitiva, bueno, viene a ser el cuento que es más oral y es más corto, pero que tienen... Pues, sí, las tensiones. Sí, pero bueno, que también tienen un inicio, un argumento y un clímax y una resolución. Entonces, sí, con la trama que se iba desarrollando, yo creo que leí un cuento. Ajá. Sí, bueno, tiene la estructura típica, ¿no? La estructura clásica de comienzo, nudo y desenlace, sí. Ese viaje del héroe que lo comentábamos en el otro grupo, que yo creo que está muy bien definido con esa llamada que siente Janus, ¿no? Luego su aventura, encuentra a un maestro, todo esto es como muy clásico, ¿no? Sí, sí. Sí, yo creo que responde a una fórmula de planteamiento, nudo y desenlace. El planteamiento, a ver, como todos habéis leído la novela parte de un escenario en el que se da a entender o se siembra la intuición de por dónde van a ir las cosas y luego se retrocede. Volvemos otra vez al principio y volvemos al origen de esa persona, de Janus, que está encerrado, se supone que en una galería subterránea, está en un sitio del que espera que lo vayan a sacar en breve. Ese es el pretexto para contar luego todo el pasado y sí que se cuenta, es verdad, que se cuenta como un cuento, lo que pasa es que tiene diferentes tramas que van confluyendo hacia eso. Y sí, es el camino del héroe, pero también es la evolución y la búsqueda de sí mismo
y la búsqueda de ese personaje para cumplir un papel que él no sabe todavía cuál es. Lo mismo que puede pasarnos a cualquiera de nosotros, que cada uno tenemos, bueno, pues una serie de vivencias que creemos que, en fin, que nos vienen dadas, pero de alguna forma nosotros tomamos decisiones sobre ellas. Y luego terminamos conociéndonos más a nosotros mismos también gracias a ese viaje, como le pasa a Janus. Claro, exactamente. No deja de ser una invitación también a cierta reflexión para que quien encuentre alguna concomitancia de lo que el héroe hace en este libro o sensaciones que como lector pueda experimentar y pueda sentirse un poco cómplice de ellas, pues que le sean de utilidad. Es un poco el símbolo del espejo, ¿no? Claro. El símbolo del espejo, el de reconocerse a sí mismo. ¿Cómo surge la historia? ¿Cómo se te ocurre? Ya os conté en el grupo anterior que viene, yo para esto de la escritura, de alguna forma tengo ciertas obsesiones. Si una idea me martillea mucho, otra persona a lo mejor dice, bueno, paso, ¿no? Pero en mi caso no, en mi caso era, el libro este se debe a dos obsesiones. Una es una idea que me viene muy frecuentemente cada vez que me miraba al espejo, y otra una imagen que de vez en cuando me aparecía y yo no veía ninguna vinculación entre las dos cosas, ¿vale? La idea que yo tenía cuando me miraba al espejo era, ¿realmente lo que está reflejando el espejo soy yo? ¿Soy yo ahora? ¿Soy yo en otro momento o es otra persona? Vale, esa idea me iba, me venía y no me conducía a nada, obviamente, ¿vale? Y la imagen que me aparecía mucho eran dos jóvenes, un chico y una chica, que estaban como en una especie de túnel bajo una especie de toldo o de tela en un sitio en penumbra, y a mí aquellas dos cosas como que necesitaba... ¿Pero todo esto en sueños No, en la vida... o cuando estás bueno, se ante el mezclaba folio todo, blanco y estás pensando y... Claro, se mezclaba todo mucho porque date cuenta que si tú tienes esa idea cada vez que te miras al espejo, que te miras unas pocas de veces, aunque si lo piensas, te miras al cabo del día muchas veces. No siempre... Es un espejo mágico de estos, claro, como el de la novela. Claro, no siempre te venía ese pensamiento, pero muy a menudo me venía. Y la imagen de los dos jóvenes también me venía con mucha frecuencia. Entonces, yo estaba en esa espiral rara y un día cayó en mis manos una biografía de Paracelso, ¿vale? Paracelso me parece que murió en 1540 o algo así, y era un médico, era un hombre muy, muy, muy adelantado a su tiempo, ¿vale? Tengo por aquí anotado no sé dónde lo he puesto, lo que mandó poner en su epitafio. ¿Perdón? No, les preguntaba si les suena. Sí, bueno, pues Paracelso fue un monstruo de su tiempo, como quien dice, mandó poner en su epitafio, con artes maravillosas curó enfermedades horrendas, lepra, hidropesía y demás, y donó todos sus bienes a los pobres. Entonces, se me ocurrió de pronto que quizás Paracelso, por ser un adelantado a su época, quizás consultaba un espejo raro en el que podía ver cosas que estaban muy adelantadas a su época. Eso unido a cierta leyenda alquímica que cuenta que cuando se creó el mundo se crearon los espejos y de una parte de ellos se adueñaron los demonios, pues me permitía tener una base o tener un pretexto para poder enlazar la idea obsesiva de los espejos con los dos jóvenes, con Paracelso y con la leyenda alquímica. Y ahí empezaron a aparecer una serie de historias que eran necesarias pues, para construir todo el edificio argumental de la novela. Muy interesante. María, soy Gemma y me ha pasado algo curioso con este libro. Empieza como con mucha expectativa, por lo menos a mi modo de ver. Y claro, los espejos, la historia del chico este, como que le espera, es un misterio muy misterioso, por valga de la redundancia. Y luego llega al final, y al final es como que es un final como que desinfla. Es decir, ¿y aquí qué pasa? Es algo
que me ha dejado ahí esperando que algo más. El final es como un poco, vamos, que me ha dejado así un poco fría. Inma, lo que pasa ahí es, al principio hay una expectativa de que Janus va a ser liberado, ¿vale? De que es un pretexto para contar toda la historia y al final, que la historia tenga sentido. El mundo de los espejos en fin, ha producido mucha literatura y ha creado muchas expectativas y demás. En este libro se habla mucho de los espejos y se insinúan muchas cosas que luego no se cierran, evidentemente. Pero yo creo que eso es una misión que el escritor, en este caso yo, tengo que dejar un poquito en el aire y luego que cada lector saque sus conclusiones. La tuya es que se quedan cosas en el aire o que, en fin, que te crea expectativas que después no se responden, pero, en fin, un poco en descarga mía te diré que no es una ciencia matemática, que el tema de los espejos es más bien una invitación a la reflexión y que, en fin, el tema de los espejos también refleja de alguna forma en algunas culturas lo que es el alma humana y de ahí en algunas literaturas se crea la expectativa de que el alma profunda no se refleja en el espejo si eres un vampiro o si eres un demonio, con lo cual te delata el hecho de que si te pones delante de un espejo no te reflejes en él. Y entonces, por eso de ellos se adueñan los demonios de los espejos primitivos y por eso el reino de los hombres felices se quieren apropiar de esos para vencer a los demonios. Yo sé que está un poco todo muy así, muy en el aire, para que el lector ponga de su parte lo que a él le parezca, pero si yo te concedo eso, como el otro día, me parece que era María, otra lectora, que me daba a entender que, en fin, que se quedaba un poquito con las ganas con el tema de la controversia, porque allí se creaban expectativas que luego no se desarrollaban. Sí, yo estoy de acuerdo, pero no se desarrollan porque hay una inminencia que es la de que suban a la abadía o a la escuela de maestros y aprendices las hordas impías y entonces todo el mundo lo primero que quiere es salvar su vida. Y por eso no se produce ninguna cosa. Ahí se podrían contar 1000 cosas de los espejos, pero en fin, a mí me parecía, creo que no hacía falta hablar, por ejemplo, de Era para una novela más larga, o una continuación. No, pero no por nada, sino por me parecía por eficacia narrativa. Yo podía haber metido ahí proclamas de un psicoanalista que se llama Jacques Lacan, que hablaba de la construcción de la personalidad a través de los espejos y decía que había 4 reglas. Dice, lo que te molesta del otro está dentro de mí, lo que al otro le molesta de mí, si me afecta, está dentro de mí, lo que me gusta del otro también está dentro de mí y lo que al otro le molesta de mí, si no me afecta, está solo dentro de él. Es decir, podía haber metido un par de páginas o más sobre eso y sobre lo que os he dicho del tema de los vampiros y demás, pero me pareció, en fin, que la estructura narrativa iba por otro lado, iba sobre todo por el lado emotivo y por el lado de la búsqueda de sí mismo, que a través de los espejos hace Janus, y por la búsqueda del amor que siente por Ise. Y ahí se va produciendo una serie de novedades y de descubrimientos que él hace, tanto de sí mismo como de la relación que tiene con la chica, con el elemento femenino. Que es una novela como muy filosófica y muy mística, ¿no? Que no estamos muy acostumbrados a leer y por eso igual nos ha dejado un poco chocados, ¿no? Pero tiene su público, ¿eh? Yo la charla que mantuvimos contigo con el otro grupo, que nos diste permiso y nos dio permiso a las participantes para subirla al canal de YouTube, tiene muchísimas visitas. Yo estoy alucinando, o sea, que tiene su público. Y a lo mejor es eso también, el hecho de que sea tan diferente, lo que llama la atención, tan diferente, digo, a lo que más vende, a lo que más... A lo que estamos acostumbrados a leer, igual. Pues claro. Claro, yo creo que en eso influye también, bueno, no es una literatura al uso de gran consumo,
no es una novela que la puedas encasillar solamente. Claro, no es fácil de ponerle un género, una etiqueta. Claro, tú puedes decir, es una novela fantástica, sí, pero también es una novela histórica, de alguna forma, porque está reflejando un periodo histórico. Y los límites... de misterio también, porque tenemos una tablilla que no sabemos descifrar. Bueno, tenemos varias intrigas. Yo desde luego, mi nombre es Esther. Yo la tablilla, no sé qué ha hecho con ella porque no me he enterado, posiblemente mi lectura no sea muy buena, tenga muy buena comprensión lectora, pero no me he enterado. ¿La tablilla que le deja su padre? Sí. Sí, la lleva siempre consigo, la acompaña durante todo el viaje, incluso en el encierro está, y al final sabe lo que dice la tablilla y tiene un sentido para él lo que la tablilla dice, que es que ha encontrado lo que está dentro de sí. No sé si soy capaz de... Sí, eso sí, pero es que... bueno, vale. A nivel de las emociones de los personajes, también tiene una parte intimista en la que has intentado transmitir esas sensaciones y esos sentimientos de los personajes muy intensos, ¿no? Eso también sí. Yo creo que eso es quizás lo que más me ha, por lo menos lo que más me ha costado a mí, lo que más dificultad me parece que entraña, definir sentimientos que luego puedan ser compartidos, que luego quien lo lea sienta cierta complicidad con ellos. Claro, que tenga piel la historia. Claro, ya con independencia de que te pueda parecer extraña, en fin, el mundo de los espejos y todo eso, que no deja de ser más que un pretexto, pero que luego los sentimientos, las relaciones personales que hay, tanto de Janus con Ise, con el tuerto, con Constantin, con sus maestros. Claro, es una relación muy humana, muy de tocar la piel. Vamos, eso es lo que yo he pretendido. El amor entre los dos es como un flechazo así muy duro, ¿no? Sí. Me sabe mal que la dejó un poco tirada, ¿no? Hombre, sí. Ahí se... Claro, ahí el compromiso. Pero pensaba que era su hermana desde el principio, no porque tuvo relaciones con ella. ¿Cómo? No sabía que... No creía que era... Ah, pues por eso. Descubrió que había dejado abandonado en el coberto. Porque quedan años después y no va. Porque para él era más importante los espejos. Durante un tiempo, claro. Claro, a mí me parece bien. ¿Te parece bien? Claro, no, vamos a ver. Ahí... No le dice que la deja. Si tú tienes una misión, es pero, la que tienes que... Sí, pero no es que la deja, sino que lo estaciona. Ya volveré en un año. La estaciona. Sí, a mí eso sí me ha gustado. Me ha parecido que luchaba por los intereses, por su vida, por sí. Claro, vamos a ver, es que cualquiera de nosotros tiene duda a la hora de enfrentarse a determinados dilemas que se te plantean. Tú tienes un compromiso. Vamos a ver, esto es ya muy personal, ¿no? De cada uno. Tú tienes un compromiso establecido y de pronto se te cruza otro y tienes que hacer los compromisos, tienes que resolver. En este caso... Que nos tira mucho más en vez de la parte más familiar, la parte más de la esfera pública. Es muy... Pero cuando se produce ese dilema entre seguir... En fin, un poco la búsqueda de sí mismo y el tema de los espejos y demás, y el compromiso que tiene con Ise durante, cuando venza un determinado plazo, estar allí porque se había comprometido con ella, pues él, claro, tiene un cargo de conciencia porque no está cumpliendo eso, pero su corazón le pide que lo cumpla. Y ahí tiene un dilema muy, muy gordo y luego se arrepiente mucho de eso. En fin. Yo me llamo Carlos, José María. Carlos. Y me ha llamado la atención cuando estás comentando que el protagonista Janus está haciendo una búsqueda interior de sí mismo. Y mi pregunta es, ¿no crees que es un poco inducida esa búsqueda interior? Quiero decir, no viene de la soledad en la que había vivido continuamente.
sino que viene lo primero porque le pasa con las ovejas que no quedan, tiene que huir, no la han manipulado un poco el que pasa Claro, por la cabaña. es una búsqueda... Agrey, ¿no? Agrey, que es el que como que le capta, sí, le capta, le o sea, capta para su... Como que la han manipulado un poco porque saben quién es, dónde está, de dónde venía, que luego lo sabes con el desarrollo de la novela. Entonces, Claro, hay... Es que es un elegido. Hemos visto muchas veces en la historia. Claro, claro. Pero el arranque de la búsqueda interior no arranca de la propia soledad que él está ahí. Hombre, él tiene esa inquietud de Bueno, que no sabe quién es, no sabe dónde viene. Yo Su creo padre que no estaba fue muy ahí. claro. Se murió. Yo creo que estaba ahí, no voy a decir todo feliz, pero él estaba allí con su rebaño, tampoco había conocido más. Sí. Hombre, sí que es verdad que le mete el gusanillo de los libros de los espejos. No voy a decir manipulado, pero sí inducido. O sea, Sí, claro, muy inducido, pero de todas formas esa inducción empieza a sentirla él cuando en la víspera de cumplir 14 años habla con su padre y su padre le insinúa que él tiene un destino distinto, por decirlo de alguna forma, porque tiene un origen que está muy lejos del sitio en el que se encuentra. Y entonces ahí es cuando le da la tablilla y cuando le abre unas expectativas que él no sabe cómo afrontar. Los monjes son, el Agrey, en fin, todos los demás con los que se relaciona después, son los que le van abriendo los ojos, porque de alguna forma es lo que dice Fernando, es una especie de elegido, porque él procede en realidad del reino de los hombres felices. Entonces, a mí quizás necesita... ¿Cómo se llaman? Los budas, estos... Sí, los monjes del retiro de estos que... Que tiene el niño, que tienen al... le designa. claro, pero es que ahí está. Oye, no me sale... Sí. Bueno, Sí, el lama. El lama. Que lo van a buscar donde sea y es el elegido y... Claro, pero si es el elegido, ¿por qué lo han tenido no digo yo, no hubiera aprendido, o sea, ¿por qué lo han tenido tanto tiempo ahí? Oye, por cierto, cuando toma la decisión de marchar es cuando muere el perro. ¿Cómo muere el perro? Que no me acuerdo. No, las ovejas. Las ovejas. Las ovejas desaparecen del rebaño. Hombre, la búsqueda anterior la emprende por miedo al amo. Sí, al amo. No sé cómo se la presenta. Otra cosa es que luego, bueno, él se siente cada vez mejor y esa búsqueda ya la continúa, pero en un principio él no tenía ninguna necesidad. Claro, la necesidad le surge, vamos a ver, cuando pierde el rebaño no deja de ser un elemento negativo en lo material, ¿vale? Porque pierde el rebaño, se tiene que enfrentar a una situación con la que no se quiere enfrentar, porque tiene que dar cuenta al amo, que ya, en fin, sabe cómo se comporta cuando baja a la aldea y cuando se emborracha y demás. Entonces no quiere enfrentarse a esto y de alguna forma eso también le facilita el tomar la decisión de marcharse. En esa noche de tormenta en la que aparece un chivo negro con simbología demoníaca y demás, es cuando también se produce el hecho de que pierda otro vínculo que tiene con el territorio, que es su perro. Su perro, que está dispuesto a llevárselo en brazos o llevárselo como sea, y también le facilita la marcha y dice, mira, ya aquí no tengo ningún vínculo y voy a emprender el camino que le sugirió a Agrey de ir a la escuela de maestros y aprendices. Y esto de ambientarlo en una especie de Edad Media, pero como entre dos mundos, el mundo oriental y el mundo más occidental, que es lo que parece, es una mezcla un poco extraña, pero bueno, ¿qué os ha parecido? Pues que después de Harry Potter, o sea, que en ese... Esa no te la esperabas, ¿eh? Esa no la has visto venir, José María. No. Sí, a ver, que estás un poco acostumbrado, pero bueno, al género mágico, tal, no te sorprende, pero a mí me ha sorprendido que este protagonista tenía un destino, o eso pensábamos desde el principio, que era el elegido para algo como mucho más de encontrarse a sí mismo. O sea, eso a mí me ha dejado un poco así, sorprendida. A mí también me pasa, que me llamo Esther y me parece eso, que ha sido una búsqueda personal, pero yo pensaba que iba a redimir a la civilización. Bueno, es que
a lo largo del libro se va insinuando que esa civilización ha desaparecido. No sé si lo, en fin, si lo compartís o no, porque luego... Yo tampoco, no me... No. Bueno, esto es lo que pasa por encontrarse con los lectores. Te pueden No, sí me parece... responder de cualquier forma. ¿Cuándo desaparece? ¿Cuándo? ¿Cuándo desaparece Él, después de bajar del monasterio, de la escuela, emprende su camino, pasa por el viento, atraviesa el desierto y ahí empieza a darse cuenta de que quizás no encuentra nada y se encuentra con las galerías en las que no encuentra a nadie. Se intuye que esa civilización ha desaparecido. Ya sé, eso es... Sí. Mira, hay un párrafo que leí yo el otro día, casi al final, dice: ha tardado mucho en darse cuenta de algo que con facilidad ve ahora. Su vida, como todas las vidas, solo es quizás un vertiginoso espejismo, un mero reflejo engañoso de sí mismo, encerrado en esa cueva o en un sueño o un espejismo. Abierto a la interpretación, claro. Sí, iluminado. A mí me ha gustado la descripción de los personajes, de los ambientes, de los paisajes, porque casi lo podía visualizar. ¿La has oído, José María? Sí, que la descripción que le ha... Es que hoy se oye mal, pero bueno, más o menos... Dice que la descripción de los paisajes, ¿vale?, que le ha gustado, que le ha resultado muy atractiva. Que lo podía visualizar. Del entorno. Porque casi lo podía visualizar. Pero... No hay pero. Ah, vale. Ya. No, es que... Joder, es un piropo por fin, no, es que piropo sin peros. No, es que estoy prevenido, pero cuando te dicen una cosa así, dices, pero sin embargo, pumba. Zanahoria y palo. Pero sí que me gustaría saber otra cosa, Sí. el nombre de las aldeas. Es muy curioso eso, Sonrisa, mirada, sombra y viento. ¿De dónde viene o...? Muy bien. Porque esos nombres. Ahora lo explico. Vale, había contado el otro día que de alguna forma yo pretendía hacer un guiño con las aldeas del valle del que procedo, ¿vale? Yo no podía poner ningún nombre de las que existen en realidad, porque desbarataría, en fin, toda la estructura nominal de la novela y no tendría ningún sentido ni ninguna credibilidad, ¿vale? Entonces, sí que de alguna forma los colectivos que forman esas aldeas están presentes en el libro, ¿no? Porque habla de gente humilde, gente muy trabajadora y gente que vive amando mucho el sitio en el que está. Y yo creo que de alguna forma ahí están, ¿vale? Las aldeas de alguna forma reflejadas, por lo menos en la atmósfera, ¿vale? Y luego los nombres que se pusieron tenían ciertas connotaciones en lo que era la peripecia vital de la reflexión que estaba haciendo Janus, ¿vale? Se llaman, en función de la distancia a la escuela, que está en lo alto de la montaña, se llaman la sombra, la mirada, la sonrisa, el silencio y el suspiro. Desde que la he nombrado la sombra, la que está más alejada, ¿vale? Ahí se puede intuir, a quien quiera, una cierta búsqueda. Es decir, está en la sombra donde hay pues mucha confusión, donde estás metido en una reflexión interna y no acabas de ver la salida, pero sin embargo, en cuanto avanzas un poquitín, llegas a la mirada y eso ya te permite hacer cierta reflexión y te permite ver que quizás sí haya una solución a lo que te estés planteando en tu interior. Y ahí es cuando llegas a la sonrisa, porque de alguna forma destapa en ti cierto optimismo, ¿vale? Luego llegarías al silencio, que vuelve a ser como una apuesta por la reflexión, por la introspección, y luego llegarías al suspiro, que es la última aldea
desde la que partes para subir a la cima, ¿vale? De alguna forma yo creo que ese es el itinerario personal de la reflexión que hace Janus. Y luego, después, en la bajada, en la otra parte, pues está el viento, que se lo puede llevar todo, está al final del todo, después de la montaña más azul de todas, el reino de los hombres felices, pero entre medias hay un desierto en el que vas a sentir una soledad tremenda. Y esa era un poco la simbología de las aldeas y de todo eso. Está cargado de simbología. Yo también quería hacer eso, una observación, no tiene nada que ver con esto, ¿no? Yo de pequeña me gustaba mucho mirarme al espejo y mi abuela me decía, no te mires al espejo porque por la noche te ve el diablo. Y me ha recordado esto. Hasta luego. Claro. Seguramente que si habláis con alguien sobre el tema de los espejos, a mí un compañero de colegio, cuando estábamos hablando precisamente de esto, me dijo un día, dice, el otro día me miré en el espejo y vi a mi padre. Joder, yo estaba en todo el proceso primero que os he contado. Ya no vamos a ver los ya está, porque estaba en el trance de abandonar el proyecto de decir, bueno, esto no me conduce a ningún lado y demás, y eso dije, no lo puedo dejar, no lo puedo dejar. Eso es verdad. Sí. Según te vas haciendo mayor, te va cambiando. Cuando yo veraneaba en casa de mi abuela, en el pueblo, y salía con los chavales a jugar, una de las cosas, hablando de espejos, que me he acordado ahora con lo que ha dicho usted, una de las cosas que decíamos allí, decían, es que si pasabas por un espejo a medianoche con una luz, a medianoche, ibas a ver cómo te ibas a morir. Sí, es cierto. Perdón, no te he oído, Carlos. Sí, disculpa. Repite lo que no me he enterado. Vale, disculpa. Más alto. En el pueblo, cuando iba a veranear, de esto, pues, cuando te juntabas a charlar por las tardes, o a gastar alguna broma, o a hablar, en definitiva, había gente que decía, y luego ya claro lo aprendimos todos, que si a medianoche pasabas con una luz por delante de un espejo, ibas a ver en el espejo cómo te ibas a morir. Para que veas. Eso te ha quedado, ¿no? No lo pienso. No, por eso te digo, es que hay... Yo no lo he hecho jamás. Curiosamente, jamás he hecho eso. Sí, lo ya no. Está lleno de... Es un tema que está lleno de curiosidades. Supersticiones. Si rompes un espejo también es una mala suerte. Sí. A mí la novela me ha recordado también lo de los espejos. La primera vez que fui a Barcelona, la primera vez que fui a Barcelona, me ha recordado la novela, que fui al Tibidabo, Sí. Y había una sala con muchos espejos de estos que te deformaban. Como al final. Sí, como al final. Y me han trasladado ahí. Y cuando entras en la feria de ISE, el espejo ese que hacía, ahí me acordé de cuando iba yo por ahí. Bien, si queréis, vamos a hacer una cosa para ir terminando. ¿Sabes, José María? El otro día en la sesión con otro grupo no lo hicimos, pero aquí en el club de lectura, con cada libro, hacemos al principio de la sesión, ponemos en común palabras que hemos aprendido de vocabulario, que hemos aprendido con la lectura, ¿no? Cada uno va diciendo una palabra y lee la definición. Y bueno, lo vamos a hacer si te apetece. Perfecto, me parece bonito. Que sí, todas, sí. O la mayoría seguro que tiene alguna. Sí. Venga, a ver, ¿quién quiere empezar? Conchi. Reverberación. Reverberación. Reflexión difusa de la luz o del calor. Muy bien. Ahí está. Esther. Espera, esto aquí. No pasa nada. Sí, es la misma. Es la misma. Vale. Bonacible. Bonacible. Sí. Es que este pastor que conducía a
allí esto era Bonacible. Ajá. Sí, es que es tranquilo, sereno, suave, me encanta esa palabra, Sí, Bonacible. Es bonita, es bonita. Nunca la había oído. Sí. Seguimos. Yo tengo facundia, que es la facilidad y desenvoltura en el hablar. Este término está relacionado con el verbo latino faris fari, que significa hablar públicamente. Una persona con facundia es alguien que habla mucho, con afluencia, que se expresa oralmente, con una gran diversidad de palabras y de frases. Muy buena. Facundia. Siguiente. Demiurgos. Demiurgos. En filosofía platónica, divinidad que crea y armoniza el universo. Y en filosofía gnóstica, alma universal, principio activo del mundo. Muy buena. También. Inma. Nigromancia, magia negra o diabólica. Tengo más, ¿eh? Sí, para que veas, José María, que además aprendemos vocabulario, que todas las lecturas nos sirven para aprender. Tengo como 8 o 10 aquí. Luego las apuntamos todas en un diccionario y al final de la temporada tenemos un diccionario propio del club. Venga, seguimos, Gemma. Redoma, vasija de vidrio ancha en su fondo, que va estrechándose hacia la boca. Redoma. Redoma. Muy bien. ¿Quién quiere empezar por ello? Conciliábulo. Conciliábulo, ¿no? Concilio no convocado por una autoridad legítima. Muy buena también, Javier. Marasmo. Es la suspensión, paralización en la moral o en la filosofía o en la visión. Marasmo. Marasmo. Sí. Completamente pone marasmo en incertidumbre. Yo he apuntado propalar, que es divulgar algo oculto que generalmente se considera negativo. Ah, muy bueno. Aparece varias veces. Sí, lo de propalar. Esa es muy buena, José María. Propalar, esa es muy Sí. buena. Yo es que tengo una pregunta para José María. Venga. A ver. Palabras. ¿Todo el léxico le tenías ya o has buscado en diccionarios de sinónimos? Eso para todos nosotros. Es que me llama la atención que algunos términos que has expresado, o sea, yo sabes lo que significa, pero Pero hay veces que tendrás que buscar un término específico que a lo mejor no Pero sabes. nunca, os hago una confesión, nunca busco una palabra rara para ponerla. Si encontráis todas esas palabras es porque son, no te voy a decir de uso habitual, pero sí que las utilizo en lo que escribo. Y además, siempre y cuando que no dejan de ser una pieza que tiene que encajar dentro de, Claro. de una página o de lo que sea. Ajustarse al significado que tú quieres expresar. Claro, Entonces, claro. si no, tampoco tiene un sentido. Perdona, porque entre una palabra y un sinónimo hay que elegir porque tiene diferentes matices, o por la sonoridad, o por el significado, o porque dentro del contexto encaja más una cosa que otra. Pero no me busco palabras raras para ponerlas. Vamos, eso no lo he hecho nunca, no creo que haga falta hacerlo. Hombre, es que no tiene sentido, porque también No, se lo debe de buscar la palabra que tú creas Claro. que mejor se puede entender. Además de lo que se trata es de utilizar las palabras como, en fin, como herramientas o instrumentos para que te sirvan, para que se te entienda lo que quieras comunicar. Ya está. Otra cosa es que aciertes y otra cosa es que el lector luego te dé un palo y te diga, a mí no me has convencido, pero bueno, ya está. Pero que nunca está de más tampoco aprender más vocabulario. Iluminada. Yo tengo pentolista, persona que escribe con buena letra. Claro. Claro. Los calígrafos en las escuelas de... Sí. En las escuelas de traductores, por ejemplo, y de copistas, había una categoría que era pendolista. Yo, por ejemplo, me ha llamado la atención algunas palabras que tienen el significado de pueblo, de agricultura, de ganadería. Por ejemplo, desuncir, ástil, trévede. Ástil la decía yo.
Entonces, bueno, pues puedo, si tienes así, digo, desuncir y darle flujo a las bestias, Desuncir. Sí, yo tenía ástil, que es el mango ordinariamente de madera que tiene las hachas, azadas, picos u otros instrumentos semejantes. No sabía que se llamaba así. Yo lo llamaba el palo de las hachas. Sí, pero astil también es un clavo que se pone en la tierra para delimitar determinadas zonas o lo que sea, pero bueno. Pero vamos, ahí lo que dices de cosas de origen campesino y demás, pues obviamente, yo soy de pueblo. Claro, es un vocabulario. Sí, sí. Bueno, pues vamos a ir terminando. ¿Tenéis algo más que decirle? ¿Qué influencia ha tenido el haber nacido en las caderechas, el ambiente, todo esto, en la escritura? O incluso yo diría más, en tu pensamiento, en tu forma de pensar así, no voy a decir mágica, pero fantasiosa o imaginaria. Sí, bueno. Yo creo que cada uno de nosotros somos producto de muchas cosas. Una, quizás la más importante o de la que más influjo deja en tu vida y que te deja más huella, es la infancia. Y mi infancia, yo estuve hasta los 9 años en el pueblo prácticamente sin salir del pueblo, y ahí recibía pues un montón de influencias de la gente mayor que te contaba 1000 historias y de la gente que iba tanto a mi pueblo como a otros pueblos a hacer determinados oficios como segadores, afiladores y demás, que también venían con todo un bagaje de historias que tú oías y que tú almacenabas en tu magín y que luego, bueno, saldrán o no saldrán, pero también definen tu forma de ser y tu forma de ver la vida. Eso, tu experiencia personal después, tus lecturas, tus relaciones, son lo que marcan luego tanto tu forma de ser como tu forma de escribir. Y yo creo que eso se nota en cualquier texto que se pueda leer, por lo menos en mi caso, no sé, en otros quizás tengan otro tipo no sé, otra forma de enfrentarse a la escritura o a la novelística, no sé. Pues, si no queréis decirle nada más, lo despedimos y le damos las gracias con un aplauso, ¿no? Os aplaudo yo a vosotros y os agradezco mucho que hayáis leído el libro con todo el cariño del mundo, que veo que lo habéis hecho, y ya está. Y únicamente decir que creo honestamente que, en fin, que tanto los personajes como las historias que se circunscriben al libro en todo momento he creído que merecían la pena y que merecían existir, y ya está, ¿vale? Y gracias. Y algún día nos vemos por Burgos, quizás, si vuelvo, cuando vuelva. Sí, ¿Vale? pues nada, seguro que tenemos más ocasiones de leerte, ¿no? Tendrás algo el ciernes, ¿no? ¿Estás escribiendo? Sí, estoy. El otro día te dije que estaba deshaciendo en una cosa que estaba escribiendo un nudo muy grande. He deshecho ese nudo, pero tengo otros 3 o 4 quizá más grandes, con lo cual ahí estoy. Os invito a leer Pájaros y Brumas, que también está disponible en la biblioteca, en fin, bueno, Pues eso ya es cosa vuestra. La temporada que viene. Bueno. Vale, pues lo dicho, muchísimas gracias. Gracias ya a vosotros. sabes dónde estamos, cuando quieras. No sabes el frío que te estás perdiendo. Sí, no, lo sé porque hablo con mis hermanos y me dicen, hoy no hemos subido de 2 grados. Digo, ahí está Burgos resistiendo. Es mucho frío. Yo casi no me acuerdo, pero cuando voy allí me acuerdo. Pues sí que sí. Bueno, un abrazo muy fuerte, José María. Muchas gracias. Cuidaros. Gracias. Hasta luego.